Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a dar lo que es todo lo que sea el manejo del dolor y de la inflamación. Aparejado con esto viene lo que es la fiebre también, o sea que vamos a ir viendo los tres temas de una vez. ¿Por qué es importante esto? Porque el dolor, ¿sí? Es la principal causa de consulta al médico, ¿sí? La gente se puede aguantar cualquier cosa, pero no se aguanta el tema del dolor. Y no hay una manera, ¿sí? Que el médico o ustedes el día de mañana en un mostrador puedan evaluar el dolor del otro. El dolor es subjetivo. ¿Qué quiere decir? Va a depender de cada uno de los pacientes. Y lo que a mí me duele, posiblemente ustedes tengan lo mismo, pero no le duela de la misma manera que a mí, ¿sí? Entonces cada uno tiene un umbral, quiere decir el límite que tolera de dolor y a partir del cual es intolerable. Eso también es personal, o sea, todo es subjetivo. Lo único que pueden tener de referencia los médicos es, por ejemplo, que te digan del 1 al 10, ¿sí? ¿Cuánto le duele ahora? Siendo 10 el máximo dolor que haya tenido. La mayoría de las mujeres grandes se asocia con el dolor de parto, ¿sí? En mi caso, yo lo asocio con el dolor de trombosis, ¿sí? Porque tuve trombosis femoral profunda que es terrible. En este momento estoy con trombosis también, pero estoy con una trombosis superficial. Esa no es tanto, pero la profunda es sumamente dolorosa, no se puede ni siquiera mover la pierna, para que tengan una idea. Ese es mi referente siempre de dolor. Entonces el médico con eso tiene una idea, una referencia, pero nunca va a poder saber. Tampoco nunca se tiene que dudar del dolor del otro, ¿sí? Porque yo no puedo evaluar si es cierto o no. Ahora vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con el dolor para que ustedes lo puedan entender también. Vamos a ir avanzando. Dolor. El dolor es el síntoma más frecuentemente encontrado en la práctica clínica, es una experiencia sensorial desagradable, es una respuesta fisiológica ante un daño del cuerpo. Bueno, el más encontrado porque, como le decía, es lo que más la gente va a consultar porque quiere quitarse el dolor de encima. Sensorial desagradable, salvo que sea una persona masoquista que le guste infringirse dolor, ¿sí? En ese caso, ese tipo de dolor no va a contar. Y una respuesta fisiológica, ¿qué quiere decir? Una alarma, ¿sí? Me duele la panza, algo está mal en mi intestino. Me duele, no sé, lo que sea que les duela, ¿sí? Algo me está indicando que está mal, ¿sí? Entonces son referentes de dolor. Eh, Cuando el dolor ya perdura por mucho tiempo, ya pierde, digamos, esa sensación, ese servicio o esa función de alarma y se convierte en un problema. Así que vamos a ir viendo. Dice, su objetivo inicial es ser una alarma ante una lesión, indica que existe un problema, generalmente un daño en un tejido. Sin embargo, cuando el dolor se prolonga durante semanas y se cronifica, pierde esta función de alarma y se convierte en un problema por sí solo. Normalmente un dolor que dure más de 6 meses ya se lo considera crónico. El dolor es siempre una experiencia subjetiva que va a depender de varios factores. Dice características biológicas. Las características biológicas tienen que ver con cómo está formado mi cuerpo. Hay algunos cuerpos, ¿sí? Que tienen un nivel, o sea, receptores para el dolor en el cerebro menores, ¿sí? Menor cantidad, por lo cual detectan menos dolor. Hay otros que son hipersensibles, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, les duele que les tire el pelo y otra persona que no le hace absolutamente nada, ¿sí? Ese nivel de dolor tiene que ver con estas cuestiones biológicas, ¿sí? De mi cuerpo en particular. Psicológicas, también va a influir mucho todo lo que sea el miedo que yo le tengo, ¿sí? Tengo miedo a la inyección, tengo miedo a esto, tengo miedo al otro. Esa cuestión psicológica juega un rol muy importante también en la sensación del dolor. Los culturales, que tiene que ver, por ejemplo, cuando te dicen los hombres no lloran, ¿sí? Los hombres lloran también, les duele también, ¿sí? Pero una cuestión cultural, ¿sí? Que hace, ¿cómo vas a llorar? No sea maricón, ¿sí? Un montón de eh, frases, ¿sí? Con los cuales siempre se trató de minimizar el dolor del otro.
Hoy eso se considera violencia institucional, ¿sí? Así que hoy no te pueden decir eso. Y sociales que tienen que ver también con esto de los hombres, las mujeres, ¿sí? Las mujeres somos más débiles, los hombres son más fuertes, pero en realidad las mujeres soportamos dolores mucho más fuertes, como el parto, por ejemplo, y los hombres no. Así que son todas cuestiones que terminan siendo dependientes de cada una de las personas, ¿sí? Siempre va a ser subjetivo, de forma tal que cada persona percibe el dolor de una forma completamente distinta. ¿Qué es la inflamación? Dice, es la respuesta del organismo a una agresión. Consiste fundamentalmente en una vasodilatación local, aumento del calibre de los vasos sanguíneos de una región determinada, y una acumulación de los distintos tipos de células inmunológicas, los glóbulos blancos. Les voy a explicar con el dibujo, que por eso le puse ese dibujo, que es más fácil de entenderlo. Les voy a hacer la historia para que ustedes puedan interpretarlo. Siempre cuando hablábamos de cardiovascular, yo la hacía asociar con lo que sea defensa de una ciudad, ¿sí? La policía y demás. Cuando hablamos de todo lo que sean los vasos sanguíneos, ¿sí? Les decía, por ejemplo, que eran los patrulleros que iban a un lugar, ¿sí? Cuando ocurre un hecho, ¿sí? Y llaman por un hecho delictivo, van a ir hacia ese lugar una gran cantidad de patrullas o lo que sea, bomberos, lo que sea que requieran según el llamado. Pero van a acudir a ese lugar. Lo mismo ocurre en nuestro cuerpo cuando sufrimos una agresión. Nos cortamos, por ejemplo, ¿sí? Ahí en el dibujo le está mostrando una abrasión que es como un raspado, ¿sí? Supónganse, van en la bicicleta, se cayeron y les sacó un pedazo de piel, ¿sí? Eso sería el dibujo que están viendo ustedes. Le avisan al cerebro, dan la alerta al 911 que hay un accidente, ¿sí? A esa zona van a mandar los patrulleros, las ambulancias y demás. ¿Qué hace nuestro cuerpo? A esa zona envía mayor cantidad de sangre. Por eso dice que hay una vasodilatación local. Los vasos, las arterias, se abren, ¿sí? Se ensanchan para que pueda ir mayor cantidad de sangre al lugar. Cuando la policía llega al lugar, se baja de los patrulleros para ir al lugar. Lo mismo ocurre en nuestro cuerpo. La sangre que lleva los glóbulos blancos, ¿sí? Que es lo que ustedes ven ahí como celestito, ¿sí? La sangre que va a llevar ahí, en ese momento, aumenta la permeabilidad. ¿Qué quiere decir? Que se va a filtrar. Se filtra suero con esos glóbulos blancos que van a ir a tratar de detener al enemigo, ¿sí? En esa herida pudo haber entrado bacterias, hongos, virus, toxinas, ¿sí? Lo que sea que haya entrado va a ir a esa zona. ¿Qué más va a ir a esa zona? Van a ir las plaquetas amarillitas que ustedes ven arriba, ¿sí? Esas plaquetas amarillitas van a tratar de coagular la sangre. ¿Para qué? Para que no se desangre esa persona. Si se rompe un vaso sanguíneo grande, no va a surtir efecto esta plaqueta, sí o sí hay que hacer algo, ¿sí? Pero normalmente en un raspado y eso sangra por unos minutos y después se detiene gracias al efecto de esas plaquetas. Ustedes ven ahí ese verdecito también, que es un mastocito. Un mastocito es células que están en el tejido y que son los que le van a permeabilizar, ¿sí? Por eso muestra todo con esas flechitas, a las paredes de ese vaso sanguíneo para facilitar que los glóbulos blancos puedan salir fácilmente. ¿Qué hacen esos glóbulos blancos cuando salen? Van y tratan de comer, ¿sí? Todas esas toxinas o virus o lo que sea que haya ingresado por esa lesión. Entonces, ¿sí? Como salió con suero, esa zona se hincha, se inflama, ¿sí? El tejido se estira. Cuando el tejido se estira, toda esa zona de la piel, nosotros tenemos terminales nerviosas, ¿sí? Las sensitivas, que nos permiten sentir el dolor. Cuando ese tejido se inflama, se estira, aprieta las terminales nerviosas, por eso duele, ¿sí? Cuando ustedes se tuercen el tobillo o la muñeca, lo que sea, se inflama y les duele.
Normalmente, ¿qué pasa? Ponemos hielo, cuando se deshincha esa inflamación, duele menos o a veces incluso deja de doler. ¿Por qué? Porque dejaron de apretar esas terminaciones nerviosas, ¿sí? Entonces, siempre cuando hay dolor y hay inflamación, primero voy por la inflamación, ¿sí? Cuando desinflamo, veo si verdaderamente sigue doliendo. A lo mejor, aparte de doblarse, se lastimó otra cosa, ¿sí? O se rompió algún huesito. Me torcí la muñeca, pero me rompí algún huesito de la mano, ¿sí? Entonces va a haber una inflamación por la torcedura y va a haber también un dolor extra por la rotura de huesos, ¿sí? Entonces tengo que ver, pero primero voy a atacar siempre a la inflamación. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? El dolor es subjetivo, ¿sí? Es una reacción que tiene nuestro cuerpo ante un determinado problema que detecta, ¿sí? Una lesión, un problema, un dolor, lo que sea, va a aparecer ese el dolor. Cuando dura más de 6 meses ya se considera un problema en sí, se considera un dolor crónico. La inflamación es una respuesta que tiene nuestro organismo hacia una agresión, en la cual van a ir mayor cantidad de sangre a esa zona agredida para llevar mayor cantidad de glóbulos blancos en defensa, ¿sí? Y eso es lo que nosotros notamos, que se inflama y queda rojo ese lugar. Tanto los glóbulos blancos como las células de los tejidos circundantes interactúan a través de mediadores con el fin de finalmente restablecer la normalidad. O sea, la idea es volver a la normalidad, comer todo lo que haya entrado a través de esa herida, ¿sí? Y dejar todo lo mejor posible. Entre los mediadores secretados por los glóbulos blancos o las células de los propios tejidos, los eicosanoides son los más importantes. Los eicosanoides entonces son sustancias que van a intermediar justamente en estas situaciones de inflamación o de agresión en realidad, ¿sí? Invade, supónganse, una picadura de una abeja y ahí actúan estos eicosanoides. La familia de los eicosanoides presentan una amplia variedad de superhormonas, o sea, sustancias que van a circular con la sangre y van a ejercer un efecto en un lugar. Las prostaglandinas intervienen en los procesos de respuesta inflamatoria, en la regulación de la temperatura corporal o en el control del descenso de la presión arterial. Fíjense que va a actuar en distintos lugares en nuestro organismo. Las prostaglandinas son importantes en el momento del parto, son las que van a iniciar la contracción del útero. Por eso es tan importante que las embarazadas no tomen antiinflamatorios, porque los antiinflamatorios anulan las prostaglandinas, ¿sí? Por eso siempre lo único que toman las embarazadas es el paracetamol. Al principio del embarazo no habría problema. El problema está al final del embarazo, cuando tienen que aparecer estas prostaglandinas para iniciar el parto. Si yo tomo aspirina y demás, lo que va a hacer es no aparecer y puedo pasarme con el tiempo, ¿sí? En lugar de nacer a la semana 40, ¿sí? Se va a prolongar y con eso peligra, digamos, el bebé, ¿sí? Que la placenta se envejezca, que el bebé no reciba suficiente oxígeno, y ya saben que no recibir oxígeno es un sinónimo de problemas. Los leucocitos, que son glóbulos blancos, ¿sí? Es una subclase también de eicosanoides que, entre otras funciones, controla la constricción bronquial, o sea, cuando se nos comprime el pecho, y las alergias. Siempre las personas que son alérgicas van a tener una alta cantidad de leucocitos en sangre, ¿sí? Las prostaciclinas y tromboxanos, dos de los eicosanoides claves por su relación en la enfermedad cardíaca. ¿Por qué? Porque estas son las que van a intervenir en la formación de coágulos, ¿sí? Y un coágulo, ¿sí? Que llegue hacia el corazón puede taponar alguna arteria del corazón y generar un infarto, ¿sí? Las lipoxinas y los ácidos grasos hidroxilados, que son importantes en el control de las reacciones inflamatorias y en la regulación del sistema inmunitario. O sea que estas van a actuar también, igual que las prostaglandinas, actúan dentro de lo que es, o van a generar, mejor dicho, esa inflamación del tejido, ¿sí? Entonces ahí es donde van a actuar.
¿Cuáles son las manifestaciones de una inflamación? Fíjense que son todos los que terminan en OR, para que se ubiquen. Dolor, tumor, rubor y calor, ¿sí? 4 OR. Dolor, duele. Tumor, se inflama. Tumor es que quede duro, ¿sí? Se inflama. Rubor, se enrojece. Y calor, se calienta. ¿Por qué se enrojece y por qué se calienta? Porque va mayor cantidad de sangre al lugar. ¿Por qué se inflama? Porque sale del vaso sanguíneo, salen los glóbulos blancos con suero y ese suero es lo que va a inflamar. ¿Por qué duele? Porque se aprietan las terminales nerviosas y eso duele. Cuando ustedes hacen una ampolla, un callo, ¿sí? Ven que se junta líquido, ese suero. Y ese suero tiene glóbulos blancos. Por eso nunca se pinchan las ampollas, ¿sí? La gente le encanta pinchar las ampollas, pero cuando yo pincho la ampolla, pasan dos cosas. Uno, abro la puerta para que entren por ese agujero, que entren virus, bacterias, hongos, toxinas. Y por el otro lado estoy eliminando los glóbulos blancos y el suero que mantienen intacta la piel de abajo. Cuando la piel se vaya regenerando, las capas basales de la piel vayan empujando hacia arriba, la piel va a tener una nueva piel y se reabsorbe todo ese líquido, ¿sí? Pero siempre los líquidos de las ampollas son para justamente cuidar ese tejido que está más sensible. Bueno, ahí abajo en la imagen ustedes dicen, tienen calor o rubor, debido al incremento del flujo sanguíneo y a la vasodilatación, ¿sí? Que vaya mayor cantidad de sangre y que las arterias aumenten el calibre. El tumor, ¿sí? La inflamación, debido al edema, por aumento de la permeabilidad, sale mayor cantidad de suero, ¿sí? El dolor, debido a comprensión y estimulación de las terminales nerviosas, y tengo también otro rasgo que tiene que ver con la impotencia funcional. ¿Qué quiere decir? Con ese miembro, ¿sí? No puedo hacer lo que antes hacía. Supónganse, tomar un vaso. Si yo me disloqué la muñeca y tengo inflamada, no voy a poder atajar el vaso por el peso, ¿sí? A eso se refiere con impotencia funcional. No sirve, ¿sí? No funciona. Vamos por la fiebre. La fiebre es un mecanismo natural de defensa para eliminar microorganismos extraños. Muchas especies de bacterias mueren cuando hay una fiebre elevada. Entonces es un mecanismo básico, innato, nacemos con ese sistema. No nos queda memoria, ¿sí? Las veces que algo ingresa a nuestro cuerpo lo va a tratar de eliminar elevando la temperatura. De hecho, termina matando todo. El problema es que con elevar la fiebre durante mucho tiempo, arriba de 40 grados, 41 grados centígrados de temperatura, ya estamos hablando de una temperatura que también destruye las proteínas, ¿sí? Empieza a destruir las proteínas de nuestro cuerpo, por lo cual el daño se hace muy importante. En el caso de los niños, un adulto se puede aguantar unos días de fiebre. En el caso de un niño, temperaturas elevadas, cerca de 40 grados, estamos ante la posibilidad de generarle convulsiones, ¿sí? No epilepsia, convulsiones, que las convulsiones es uno de los síntomas que tiene la epilepsia, ¿sí? Entonces, en el caso de niños, cuando yo estoy viendo que la temperatura no baja, que no responde a los medicamentos, tengo que acudir a baños fríos y demás. ¿Cómo se hacen los baños fríos? No es ponerle en el agua helada, ¿sí? Se le pone en agua tibia a la criatura y de a poco se les va enfriando. ¿Hasta cuándo voy a enfriar el agua? Hasta que el niño tirite de frío, ¿sí? Porque si yo solamente le hago bajar la temperatura, ni bien lo saco, va a volver a subir. Tengo que descender la temperatura hasta que el niño tirite de frío, ¿sí? Un adulto, ¿qué puede hacer? Se puede meter en la ducha, ¿sí? Empieza con agua tibia y le va agregando cada vez mayor cantidad de agua fría hasta que tenga frío, hasta que tirite de frío. Una vez me dijeron, ahí se engripan. Bueno, pero esa es otra cosa, tenemos que reducir la fiebre. Por eso siempre, cuando es una persona que está postrada o es un niño que está acostado, que no está tan alta la temperatura, pero
preocupa, le pueden poner paño frío, ¿sí? Los paños fríos van en la cabeza, se pueden colocar en las axilas, se pueden colocar en las ingles, también en los pies, ¿sí? ¿Para qué? Para que no haya tanta diferencia de temperatura entre la temperatura que pasa por acá y la que pasa por el pie, ¿sí? Entonces distribuyo focos fríos en distintos lados. Bueno, y ahí está un cuadro, ¿sí? Donde ustedes pueden ver a qué se llama hipertermia, hiper arriba, ¿sí? Mucha temperatura, 41 grados o más, totalmente peligroso, por eso tan rojo, ¿sí? Cuando estamos hablando de arriba de 39 grados, ¿sí? Estamos hablando ahí de una fiebre que es alta, ¿sí? Que me puede preocupar y que en muchos casos ya en un niño es preocupante. Una fiebre normal o una fiebre no preocupante, ¿sí? O febrícula también se le suele decir, cuando está apenas un poquito calentito, está entre 37,5 y 39,5. La normal de un organismo está siempre entre 36 y 37,5. Esa es la temperatura normal, ¿sí? Y de 35 para abajo también entramos en un problema porque entramos en hipotermia. El calor excesivo destruye las proteínas, pero el frío excesivo coagula la sangre, lo cual hace que muchos casos de personas que quedaron en lugares fríos, abandonados, perdidos en la nieve y demás, se han tenido que amputar dedos, ¿sí? ¿Cuáles son las partes de nuestro cuerpo más propensas a congelarse? Los dedos de las manos y de los pies, ¿sí? Por eso siempre es importante bien abrigado, que no esté mojado cuando están en la nieve, ¿sí? Los pies y demás. Cuando mi cuerpo está caliente, está con 37 grados, ¿sí? Va a ir regulando la temperatura, pero cuando todo mi cuerpo, yo empiezo a entrar en shock por el frío, ahí es donde ocurren los problemas de coagulación. Dice, esta aparece porque durante la fiebre, porque durante el proceso inflamatorio se liberan unas sustancias llamadas pirógenos, sustancias que se producen en el contexto de la inflamación, piro, fuego, ¿sí? Sustancias capaces de generar calor, ¿sí? Por eso se llaman pirógenos, que actúan sobre el centro regulador de la temperatura en el hipotálamo. El centro regulador de la temperatura está en el cerebro, ¿sí? Hipotálamo, ¿sí? Elevándola por encima de los niveles normales. La fiebre prolongada y alta es peligrosa porque en niños pueden desencadenar convulsiones y en adultos daña tejidos. Reduce la agudeza mental y puede conducir al delirio y al coma, especialmente entre los ancianos. Por eso es importante, digamos, controlarla rápidamente. Vamos a ver el tratamiento del dolor. Para el tratamiento del dolor o analgesia se emplean distintos tipos de fármacos. Vamos a ver los antiinflamatorios no esteroides o AINES, antiinflamatorios no esteroides, significa eso, los glucocorticoides, y que serían los antiinflamatorios esteroides, ¿sí? Los AIE, y los opioides, que son los que van a controlar el dolor desde el sistema nervioso central, desde el cerebro, ¿sí? Los otros lo pueden hacer a través de todo lo que sea el sistema nervioso periférico, pero los opioides lo hacen a nivel central. Vamos a ir viendo las características de cada uno. Los AINES. Los AINES son uno de los grupos de medicamentos más utilizados en la farmacia, en el mostrador, más indicado por el farmacéutico o por el auxiliar de farmacia en el mostrador. Es una del grupo de medicamentos que más la gente consume, que más pide, ¿sí? Muchos son de venta libre, como el paracetamol, como el ibuprofeno, ¿sí? La aspirina. Entonces eso favorece también que la gente consuma más. Todos ellos van a inhibir la síntesis de prostaglandina, por eso le decía que no se utiliza en una embarazada. Las principales acciones de los AINES son sus efectos antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos. ¿Qué quiere decir? Van a desinflamar, van a actuar sobre la fiebre, por eso se da ibuprofeno cuando hay fiebre, y va a tener un efecto analgésico. Lo que van a ir variando de una droga a otra es
cuánto más fuerte es en una cosa o en la otra. Aunque no todos, por eso dice, aunque no todos lo van a ejercer de igual grado. Vamos al efecto antiinflamatorio. Al inhibir la producción de prostaglandinas, los AINES disminuyen la vasodilatación y la salida de glóbulos blancos a los tejidos dañados, lo que lleva a una disminución de todo el proceso inflamatorio y a un alivio rápido del dolor, ¿sí? Ahí me provoca el efecto analgésico, pero recuerden lo que le decía. Primero voy por la inflamación, disminuyo esa inflamación y veo cómo sigue el dolor. El efecto analgésico, el alivio del dolor, se produce como consecuencia del antiinflamatorio, o sea, como secundario al efecto antiinflamatorio. Ahora, hay dolores que no tienen inflamación, ¿sí? Por ejemplo, una artritis y una artrosis, ¿sí? Son enfermedades de las articulaciones. Una artrosis, no hay inflamación, pero hay muchísimo dolor, ¿sí? Y normalmente va a ocurrir en personas grandes, ¿sí? En la artritis, la terminación itis es inflamación, por lo tanto, esta sí se inflama y duele por la inflamación que causa. A una artritis le puede ocurrir en cualquier momento, ¿sí? No tiene una edad determinada. Hay niños con artritis, ¿sí? Una artritis reumatoidea, por ejemplo, es una enfermedad con inflamación, con deformación de los dedos, ¿sí? El reuma, el dolor asociado con las personas mayores, ¿sí? Los ancianos, pero que es sumamente doloroso. Si el dolor es síntoma de un proceso inflamatorio importante, los AINES ácidos como el ácido acetilsalicílico o el ibuprofeno son los más eficaces. O sea, cuando hay inflamación, la aspirina y el ibuprofeno son los más indicados. Acuérdense que cuando se corta, tenemos que esperar 9 minutos ahora, ¿sí? Y volvemos a conectarnos. Si el dolor es debido a traumatismos, a procesos degenerativos con escasa inflamación como la artrosis, los AINES básicos como el paracetamol son tan eficaces como los AINES ácidos. El paracetamol se puede usar mucho para lo que sea dolor de cabeza, dolores menstruales, el dolor postoperación, ¿sí? No es muy importante lo que calma el dolor, pero a no tener nada es algo. Como los efectos analgésicos de los AINES y los opioides se producen por mecanismos diferentes, se van a potenciar uno con el otro. Y eso es lo que se utiliza cuando estamos hablando de pacientes que están politraumatizados. Supónganse, le arrolló un auto, cayó de un edificio, lo que sea que le produjo rotura de varios huesos. Las asociaciones de AINES con opioides se utilizan para el tratamiento de dolores intensos, por ejemplo, con los de pacientes con cáncer. El efecto antipirético. La disminución de la fiebre se debe a la inhibición de la prostaglandina que se producen en el hipotálamo, en el cerebro. Los AINES solamente disminuyen la temperatura corporal si ésta ha aumentado por efecto de sustancias denominadas piretógenos, sustancias que estimulan la producción de prostaglandina a nivel del cerebro. Si estamos hablando de otra fiebre, no causadas por estos piretógenos, voy a tomar AINE y no va a pasar, ¿sí? No va a pasar la fiebre. Eso es un indicador, ¿sí? Entonces, en esos casos, a lo mejor no voy a necesitar el ibuprofeno, sino que voy a necesitar otro tipo de antitérmico, como por ejemplo la dipirona. Las hipertermias, alta temperatura, mediadas por otros mecanismos distintos de los inflamatorios, como por ejemplo son la intoxicación con medicamentos, no son modificadas por los AINES, ¿sí? Cuando estamos hablando de una intoxicación de alimentos, ¿sí? Y tengo fiebre, en esos casos no va a servir los AINES, tenemos que ir por la dipirona. Bueno, ahí tienen un cuadrito en el cual ustedes pueden ver la clase química y cuáles son las drogas más representativas. De estas, prácticamente todas se usan muchísimo en la farmacia. Dentro del salicilato, el ácido acetilsalicílico o aspirina.
Del ácido propiónico, el ibuprofeno y el naproxeno. El ibuprofeno sumamente utilizado, sobre todo como antitérmico para los niños, y el naproxeno se utiliza muchísimo como antiinflamatorio y como analgésico en dolores menstruales, en dolores dentales, ¿sí? Los del ácido acético tenemos el diclofenac, indometacina, ketorolac. El diclofenac es muy utilizado por los abuelos para todo el tema de lo que son las artrosis. La indometacina es inyectable, entonces esto no es que sale por mostrador, pero sí es utilizado en aquellos procesos más graves como artritis reumatoidea, por ejemplo. El ketorolac también es un medicamento que se utiliza mucho, todo lo que sea dental. Derivados del oxicam tenemos el piroxicam y el meloxicam, que se utilizan muchísimo en cuadros de inflamación crónica, ¿sí? O sea, artritis, artrosis. Derivado de la anilina, el paracetamol, que se utiliza más que antiinflamatorio, se utiliza como analgésico, ¿sí? Y la aspirasolona como la dipirona. La dipirona tiene más un poder analgésico y antitérmico que antiinflamatorio, ¿sí? O sea, es muy bueno como antitérmico, es muy bueno como analgésico, sobre todo en aquellos casos de cirugías, ¿sí? Después de una cirugía, la dipirona es muy bueno para eso. Bueno, esta otra manera de verlo, nomás la clasificación. Los ácidos carboxílicos acetilados como la aspirina, el ácido acetilsalicílico, no acetilados como el diflunisal no se comercializa acá. Ácido acético, el diclofenac, aceclofenac, ketorolac, es lo mismo que habíamos visto antes. Los propiónicos, ibuprofeno, ketoprofeno. El ketoprofeno, que este está agregado, no estaba en el anterior, el ketoprofeno es un analgésico para todo lo que sea huesos, ¿sí? Está dando muy buenos resultados ahora en aquellos casos que el naproxeno ya no da, el ketoprofeno está así dando buenos resultados, ¿sí? Por ejemplo, dolores lumbares, operaciones, ¿sí? de huesos y demás. También para dientes, pero no vale la pena utilizar este tipo de productos para dientes, ¿sí? Bueno, dentro del el ácido nefenámico, meclofenámico, tampoco van a encontrar acá. Dentro de las pirazolonas, el metamisol, la propiofenazona y la butilfenilbutasona, en esos casos tampoco ustedes van a encontrar este tipo de producto. Dentro de las pirazolonas es la dipirona la que más se va a utilizar. La dipirona es lo mismo que el metamisol, ¿sí? O sea, se llama metamisol en otros lugares. Dentro de los oxicam, piroxicam y sudoxicam, y no acídico, nabumetasona. Vamos a ver ahora cuáles son los efectos adversos que tienen. Mayoritariamente van a tener siempre los mismos efectos adversos. Otra característica que tienen también los AINES es que generan muchas reacciones alérgicas. Hay dos grupos de medicamentos que tienen el líder, el ranking de efectos adversos. Los antibióticos, ¿sí? Que vimos la clase pasada, y los AINES son los segundos. La mayor parte de los efectos adversos aparecen luego de un uso prolongado. Dispepsia, dificultad para digerir, náuseas y vómitos, formación de úlceras gastrointestinales con riesgo de hemorragia, afectación renal, o sea, nefrotoxicidad, va destruyendo el riñón, con riesgo de insuficiencia renal, broncoespasmos, erupciones cutáneas y otras reacciones del tipo alérgico. La más conocida van a ser las úlceras gastrointestinales, sobre todo con la aspirina, ¿sí? Y con el piroxicam. Son las dos que más van a manifestarse con úlcera. El que más nefrotoxicidad tiene el diclofenac, sin embargo, es sumamente utilizado en todo lo que son las personas mayores, que ya tienen de por sí su riñón envejecido.
Y bueno, y los broncoespasmos y erupciones, todo lo que sea AINE también va a afectar aspirina, ¿sí? A lo que sea la respiración, o sea que aquellos que están con asma tienen que reducir la cantidad de AINES también. Y lo que sea tipo alérgico, ¿sí? Tiene que ver ya con la alergia que cada persona tenga. Hay personas que es alérgica a la dipirona, que ya lo sabe que es alérgica a la dipirona y que no puede utilizar, y hay gente que es alérgica al diclofenac. Son las dos drogas más reactivas, digamos. Bueno, ahí tienen una comparación, ¿sí? De menor a mayor, siguiendo la flecha, de cuáles son los que tienen un aumento del riesgo cardiovascular, ¿sí? Fíjense, riesgo cardiovascular, el diclofenac está por último. O sea, el de todo ese grupo, el diclofenac es el que más riesgo cardiovascular tiene. Del lado derecho de la pantalla ustedes tienen el daño a la mucosa gástrica, o sea, generar úlceras. El que más va a generar úlceras va a ser el ketorolac, ¿sí? Piroxicam, ketorolac. Así que esos son las drogas a las que hay que tener cuidado. Si yo tengo problemas, riesgos cardiovasculares, no tratar de utilizar el diclofenac. Si yo tengo úlcera, no tratar de no usar, digamos, el piroxicam o el ketorolac. El celecoxib, que está en las dos listas, el celecoxib no está más en el mercado. El celecoxib era un antiinflamatorio específico que no generaba úlceras, ¿sí? O sea, tenía como una protección gástrica. Era muy bueno y estaba dando muchísimos buenos resultados como antiinflamatorio, ¿sí? Porque no me generaba la úlcera. Pero ¿qué descubrieron? ¿Sí? Recuerden que cuando un medicamento sale al mercado empieza la farmacovigilancia. ¿Qué descubrieron? Que los pacientes que utilizaban celecoxib aumentaba la arritmia. Y una persona con arritmia es una persona que corre el riesgo de tener trombos cardíacos y infarto, ¿sí? Así que se lo quitó, se lo sacó del mercado. Estuvo 2 años aproximadamente y lo sacaron. Muy bueno era. Bueno, habíamos quedado en las contraindicaciones que tenían los AINES, ¿sí? En contraindicación general, lo que habíamos visto era, a ver, le subo un poquito. Sí, habíamos hablado acerca de esto, del riesgo cardiovascular y el daño de la mucosa gástrica, las úlceras, y como contraindicaciones generales, el uso de los AINES está contraindicado en el caso de gastritis, porque agrava la situación, úlceras gastrointestinales hemorrágicas, excepto el paracetamol. ¿Por qué? Porque el paracetamol tiene su efecto adverso en el hígado, ¿sí? Es hepatotóxico. Lo que hay que tener cuidado con el paracetamol es la cantidad de paracetamol que tomo durante el día, ¿sí? Se puede consumir hasta 3 gramos de paracetamol, serían 6 comprimidos de 500 miligramos, ¿sí? Ese sería el máximo, que por eso está cada 4 horas, EPO4 24, ¿sí? Ese sería el máximo. A largo plazo también pueden provocar problemas renales, sobre todo recuerden con el diclofenac, que era el más tóxico para el riñón. Efectos de los AINES sobre otros medicamentos, ¿sí? Los más comúnmente descritos. Los YECA nosotros vimos, ¿sí? Que son el enalapril, inhibidores de la enzima, la convertidora de angiotensina, significaba eso. ¿Qué hacía la angiotensina? Tensaba, ¿sí? Apretaba los vasos sanguíneos. Entonces, el enalapril lo que hace es relajar, ¿sí? Afloja. Entonces, con eso disminuye la presión arterial. Cuando yo los doy juntos, reduce el efecto antihipertensivo. Entonces, por eso siempre va a ser mejor darlos separados. Si siempre tiene que tomar si el antiinflamatorio por una artritis, por una artrosis, ¿sí? Lo que tengo que hacer es lejos del medicamento antihipertensivo. Normalmente el antihipertensivo se toma a la mañana, ¿sí? Cuando se levanta. Algunos toman doble dosis, o sea, toman una a la mañana y una a la noche, ¿sí? Dependiendo cada caso. Con los anticoagulantes inhiben la agregación plaquetaria. ¿Qué quiere decir esto? Aumenta el poder anticoagulante.
con lo cual me estaría poniendo en riesgo de hemorragias, ¿sí? Entonces, por eso siempre se reducen. Cuando se está tomando anticoagulante, normalmente el médico de cabecera va a ser un hematólogo, ¿sí? Entonces ahí siempre hay que consultar si se va a tomar antiinflamatorios, que el hematólogo esté sabiendo. ¿Por qué? Porque van a interferir con los anticoagulantes. Los beta bloqueantes eran antihipertensivos, ¿sí? Reduce el efecto antihipertensivo. La digoxina es un cardiotónico, ¿sí? Son medicamentos que se utilizan para la aceleración, para cuando hay arritmias, para que tenga un latido correcto, digamos. Aumenta la toxicidad, porque de por sí la digoxina tiene toxicidad y los AINE lo aumentarían. Con los diuréticos, ¿sí? Con los diuréticos reduce el efecto natriurético. ¿Qué quiere decir natriurético? Eliminar sodio por la orina, y diurético, eliminar orina, ¿sí? Mayor cantidad de agua. Incrementa la insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Y provoca edema. ¿Por qué quiere decir esto? Reduce el efecto, o sea, no permite que el diurético elimine líquido y que elimine sodio. Si yo retengo sodio en mi cuerpo, retengo agua. Cuando ese líquido, recuerden que por el riñón pasa la sangre, ¿sí? Entra sangre, sale orina y retorna el resto de la sangre. O sea, normalmente, ¿sí? Se va a recuperar casi toda la orina, casi toda la sangre que entra, un 95% de la sangre que entra al riñón, se va a recuperar nuevamente. El otro 5% es lo que nosotros conocemos como orina, ¿sí? Pero si yo no elimino esa orina y voy teniendo cada vez mayor cantidad de sangre, la sangre que va retornando al corazón a través de las venas no puede llegar completamente, ¿sí? Porque es tanta la cantidad de sangre que está llegando que el corazón no da abasto para poder bombear. Eso es lo que se llama insuficiencia cardíaca. No es insuficiente el poder del corazón para poder bombear, ¿sí? Normalmente se va agrandando el corazón y cada vez tiene menor compresión, ¿sí? Supónganse, si la compresión normal del corazón fuera esta, para poder bombear, ¿sí? Cuando tengo insuficiencia cardíaca, hace esto. ¿Por qué? Porque el corazón está agrandado, ¿sí? ¿Qué voy a notar fácilmente? Los edemas. ¿Dónde están los edemas? Edemas hinchazón, ¿sí? ¿Dónde están los edemas? Pies, piernas, y en casos muy graves de insuficiencia podemos hablar de manos y brazos también con edema, ¿sí? ¿Cómo noto que es edema y que no es una persona gorda? Con la presión, ¿sí? Con la presión, cuando ustedes se presionan la piel y sueltan, van a ver que esa zona donde estuvo presionada se decolora, ¿sí? Se queda más blanco. Pero en una cuestión de 1 o 2 segundos, eso retorna a su color habitual. Eso es lo normal. Cuando estamos hablando de una zona con edema, yo al hacer la prueba de la presión, ¿sí? Tarda varios segundos hasta que vuelve. ¿Por qué? Porque tiene demasiado líquido ese tejido. Eso es lo que conocemos como edema. Vamos al segundo grupo, ¿sí? El segundo grupo de los glucocorticoides, ¿sí? Los glucocorticoides son hormonas segregadas por la corteza de la glándula suprarrenal. Recuerden que son las glándulas que están arriba de los riñones, por eso se llaman suprarrenal, arriba de los riñones. Tienen efectos sobre casi todas las células del cuerpo. Están presentes de forma natural en la sangre y tienen varias funciones, entre las que se destaca preparar al cuerpo para una situación de estrés prolongada, ¿sí? Cuanto más estrés tenga la persona, mayor cantidad de glucocorticoides va a producir esa glándula suprarrenal. Aparte de estos glucocorticoides, la glándula suprarrenal fabrica hormonas, ¿sí? Fabrica hormonas femeninas y masculinas, en los dos, ¿sí? Recuerden, en la mujer, femeninas y masculinas, en el hombre, femeninas y masculinas. Cuando hay algún tipo de problemas con esa glándula, supónganse en un hombre, ¿sí? Que esa glándula se desestabiliza, pasa algo, ¿sí? Tiene algún tumor, pasa algo, puede generar una producción de estrógenos que no corresponde al hombre, ¿sí?
En el hombre tiene que haber mayor cantidad de testosterona, pero puede provocar una subida de estrógeno, con lo cual suelen aparecer en el hombre ginecomastia, que quiere decir crecimiento de las mamas. Los hombres tienen mamas igual que nosotros, lo que no tienen desarrollada la glándula, ¿sí? Entonces, en un caso así, se podrían desarrollar. En un caso grave, que normalmente siempre obedece a un caso de tumor, puede producirse galactorrea. ¿Qué significa eso? Que esa mama en el hombre también segrega leche, ¿sí? Es todo por un mal funcionamiento de la glándula, ¿sí? El cortisol es el corticoide natural producido por el propio cuerpo, más representativo. La dexametasona es el corticoide sintético que más se asemeja al cortisol. Cuando nosotros llegamos con una emergencia, ¿sí? Con una emergencia respiratoria, una persona que está con asma, una persona que está con imposibilidad de respirar, lo primero que se utiliza es dexametasona, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene este parecido con las hormonas naturales. ¿Cuáles son las acciones farmacológicas que tienen estos glucocorticoides? Reducción marcada de la inflamación, son los mejores antiinflamatorios. Disminuyen intensamente la respuesta inmune, baja el sistema inmunitario, por lo tanto se utilizan los corticoides en casos donde hay alergias, en casos con asma, en casos de que estoy preparando para un trasplante, ¿sí? Entonces en esos casos que yo quiero bajar mi sistema inmunitario, se baja con corticoides. Inhiben la secreción de la insulina, por lo tanto provocan un aumento de la glucemia, ¿sí? Azúcar en sangre. Favorecen el uso de la grasa y las proteínas como fuente de energía. Mantienen la excitabilidad del cerebro, recuerden que está en alerta, ¿sí? Está en estrés todo el tiempo, por lo tanto pueden provocar cambios en el estado de ánimo, mal humor sobre todo, ¿sí? Agresión. Disminuyen la secreción del moco gástrico, y recuerden que el moco gástrico protegía al estómago, por lo tanto aparecen más úlceras. Dificultan la cicatrización de los tejidos, sobre todo por el tema de bajar el sistema inmunitario, doble riesgo. Desencadena fragilidad capilar, que quiere decir se rompen muy fácilmente las capilares, por lo tanto me pueden aparecer moretones, lo que predispone a la hemorragia y a la aparición de flebitis. Flebitis, inflamación de los vasos sanguíneos. Y suprime la formación de los huesos, ¿sí? Por lo tanto, en los niños no es muy aconsejable utilizar corticoides salvo indicación médica. La actividad terapéutica, muy amplia. Se utilizan en procesos inflamatorios, tanto graves y severos, ¿sí? En procesos alérgicos, en enfermedad pulmonar como el asma, en los tratamientos antineoplásicos, ¿sí? O sea, para cáncer, en artritis, porque son los mejores antiinflamatorios, en enfermedades en las que hay una deficiencia de corticoides, ¿sí? Por X motivo la persona no está fabricando los corticoides naturales. No se utilizan en primera línea para el control del dolor, ¿sí? No es para el dolor, salvo que haya una inflamación, aunque pueden contribuir a paliar el dolor al inhibir la síntesis de prostaglandina, ¿sí? Fíjense que estos tres, el dolor, la temperatura y la inflamación, los tres actúan a través de las prostaglandinas, ¿sí? Entonces el mismo medicamento me sirve para los tres. El efecto secundario que tiene. Debido a que sus efectos secundarios son muy importantes y su gravedad está relacionada directamente con la dosis y la duración del tratamiento, las terapias con corticoides casi siempre son de corta duración y se reservan por lo general para casos de enfermedad severa. O sea, la idea no es utilizar corticoides en forma habitual porque afecta demasiado el sistema inmunitario, me baja demasiado el sistema inmunitario y eso me expone a una cantidad de enfermedades. Cuando se establecen tratamientos largos es necesario prevenir que su presencia en sangre por encima de los niveles habituales inhiba la glándula suprarrenal. ¿Qué pasa con esta glándula suprarrenal, la que fabrica estos corticoides naturales? Cuando detecta en sangre que hay corticoides, ella deja de trabajar, ¿sí? Cómoda, deja de trabajar.
El problema está en que tarda, es lenta. Entonces, si yo estuve tomando corticoides y de golpe dejo de tomar los corticoides, ella todavía no empezó, ¿sí? Hasta que ella detecte que bajó el nivel de corticoides y hasta que ella se ponga en marcha para trabajar, dejó varios días al cuerpo sin corticoides y eso puede ser un caos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando usamos corticoides? De a poco ir bajando la dosis. Bajo a la mitad, después a la mitad nuevamente, voy bajando, es como un preaviso a la glándula para que se ponga a trabajar. Para eso se establecen pautas con dosis mínimas a días alternos y con disminución progresiva de dosis hasta suspender. De este modo se favorece que la glándula continúe secretando hormona de manera fisiológica, o sea, normal. Entre los efectos secundarios encontramos insuficiencia suprarrenal por inhibición de la glándula, o sea, cuando uso mucho corticoide yo la freno a la glándula, hiperglucemia, o sea, mucho azúcar en sangre, y pueden precipitar una fase maníaca en personas que tienen trastorno maníaco depresivo. La fase maníaca es cuando yo estoy exaltado, ¿sí? Recuerden que los corticoides lo que hacen es ponerme en alerta, aumenta mi adrenalina, yo estoy con el sistema simpático a full, soy la que corre, la que se escapa, ¿sí? La que está huyendo, estoy con esa carga hormonal en mi cuerpo. Entonces, en aquellas personas que son bipolares, ¿sí? Puede aumentar estas fases manía. Fase manía cuando la persona está muy exaltada, y después entra en otra fase que es de depresión, ¿sí? Entonces, esas personas que son bipolares tienen que tener también mucho cuidado con el corticoide. Cambios en el humor, sobre todo hacia la agresividad, úlcera péptica, o sea, úlcera en el estómago, desequilibrio hidroelectrolítico por retención de agua y sodio. ¿Qué pasa cuando yo retengo mucha agua? Se me va como diluyendo la sangre y la sangre necesita un cierto equilibrio de electrolitos, sodio, calcio, potasio. ¿Para qué? Para que funcione mi corazón, ¿sí? Para que tenga la descarga eléctrica para que se comprima. Todo el latido que ustedes escuchan todo el tiempo, tutú, tutú, esos sonidos son de las válvulas, ¿sí? Pero toda esa contracción que hace el corazón tantas veces por minuto, tiene que ver con descargas eléctricas. El corazón sufre pequeñas descargas eléctricas que hace que se comprima, ¿sí? Todo el tiempo. Cuando yo tengo diluida mi sangre, que no tengo los electrolíticos, los hidroelectrolitos, eso hace que no tenga, me falle esa conducción nerviosa, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que necesito un marcapaso. Un marcapaso me colocan dentro de mi cuerpo un aparatito que va provocando pequeñas descargas eléctricas, ¿sí? Y le va mandando al corazón esas pequeñas descargas eléctricas. Eso ocurre, digamos, por esos casos. Aumenta el riesgo de sufrir una infección oportunista porque está bajo mi sistema inmunitario y enmascaran dicha infección al inhibir la respuesta inflamatoria. O sea que esa infección puede ir avanzando porque va a estar oculta. Me genera también osteosporosis, ¿sí? Que era perforaciones en el hueso, ¿sí? Pequeños hoyitos, huequitos. A largo plazo puede desencadenar una enfermedad relacionada con la disminución de la secreción fisiológica o normal de corticoides en el cuerpo, que se llama síndrome de Cushing. Y acá les puse todos los efectos que me provoca el síndrome de Cushing, ¿sí? Fíjense, vamos a empezar arriba. Depresión en aquellas personas que tienen algún tipo de trastorno mental. Cataratas en el ojo, ¿sí? Es una película que va a aparecer sobre el ojo y que ve, digamos, el paciente ve turbio. Hirsutismo, acné. Hirsutismo es pelos en lugares donde no debería haber pelo, ¿sí? Y acné, los granos. Diabetes, porque aumenta la glucosa en sangre. Hipertensión. Alcalosis es, recuerden que la sangre tiene que estar cerca del neutro, ¿sí? Neutro era el 7. Está levemente un poquito por arriba del 7. Y cuando es alcalosis me sube mucho arriba del 7, ¿sí? Tiene sus problemas.
La hipopotasemia, poco potasio en sangre, lo cual me repercute en el corazón, ¿sí? Que no tenga las descargas eléctricas. Edema, se hinchan los pies, las piernas, los brazos. Infecciones, porque baja mi sistema inmunitario. Necrosis ósea y osteoporosis, justamente se va agujereando, se va debilitando el hueso con los corticoides y como baja mi sistema inmunitario, va muriendo. Miopatía, o sea, alteraciones de los músculos, pancreatitis, inflamación del páncreas, hemorragias en general, cuello de búfalo. El cuello de búfalo es una característica muy común y es la zona de atrás del cuello, ¿sí? Acá donde inicia, el trapecio se llama ese músculo. Ese músculo como que se recubre de una capa de grasa, queda como una jorobita, ¿sí? Eso es típico de personas que tienen o que padecen síndrome de Cushing. El otro dato que es así anatómicamente visible en el síndrome de Cushing es la cara de luna llena, ¿sí? La cara de luna llena se redondea la cara porque se inflaman los tejidos, ¿sí? Eso sería el cuello de búfalo, que me data de mucho tiempo, ¿sí? Cuando una persona tiene cuello de búfalo, quiere decir que durante mucho tiempo tuvo síndrome de Cushing. Y la cara de luna llena puede ser reciente. Por ahí ustedes van a ver cara de luna llena en pacientes que están con cáncer, ¿sí? Que están con los tratamientos de quimioterapia y que usan muchos corticoides. No sé si la vieron últimamente a Silvina Luna, muestra la cara típica de cara de luna llena. Ella está con problemas renales, ¿sí? Está para trasplante del riñón justamente. ¿Por qué? Porque retiene líquidos, retiene todo, ¿sí? Y eso le inflama. Eso, digamos, como para que ustedes se ubiquen qué sería. Consideraciones a tener en cuenta. Tomar la medicación siempre a la misma hora. Si ha olvidado tomar una dosis, debe tomarla lo antes posible. Aunque si ya falta poco tiempo para la dosis siguiente, mejor no duplicar los corticoides. No interrumpir el tratamiento bruscamente, siempre hacerlo en forma paulatina. Si se hiciera de forma brusca, aparece el síndrome de retirada de los corticoides, que se caracteriza por malestar, debilidad, dolor muscular, dificultad para respirar, hipotensión arterial, hipoglucemia, fiebre y vómitos. Todo eso por falta de corticoides naturales en el cuerpo. Ingerir el medicamento acompañado de alimentos para minimizar la irritación gástrica. Para protegerse de la infección, el lavado de manos, evitar aglomeraciones, el contacto con personas que tengan algún tipo de proceso infeccioso. O sea, como si estuviéramos en el COVID, ¿sí? En casos de tener que vacunarse, debe consultarlo antes con un profesional de la salud, ¿sí? Si se puede o no. Las personas diabéticas deben saber que también aumentan los niveles de glucemia. Los deportistas deben ser advertidos que pueden dar positivo en controles de dopaje, pesarse de forma regular y buscar signos de edema, retención de agua y sodio. Debe acudir a un centro sanitario o alertar a los servicios de emergencia si presenta alguno de los siguientes síntomas. Dificultad respiratoria, siempre, ¿sí? Dolor cardíaco y dificultad respiratoria son los dos motivos principales para acudir a una emergencia, ¿sí? Siempre. Dolores, sangrado nasal, presencia de sangre en heces, en el vómito o en el esputo. Esputo es el catarro. Signos de infección en algún lado, ¿sí? Aumento de la sed y de la diuresis, o sea, a orinar. Olor afrutado en el aliento, ¿sí? El olor afrutado, así como si ustedes estuvieran tomando naranja o comiendo alguna fruta, ¿sí? Se va a sentir en el aliento. Uno puede decir, bueno, pero tiene un lindo aliento. No, pero significa que hay problemas. Caídas, ¿sí? Por pérdida del equilibrio y cambios en el humor principalmente. Es muy importante la prevención de caídas, sobre todo en mujeres de edad, las posmenopáusicas y en personas mayores, debido a que hay un alto riesgo de fractura. Recuerden que me generaba osteoporosis también. Dentro de los glucocorticoides más utilizados vamos a tener betametasona, cortisona, la dexametasona, que es la que se utiliza más en emergencia, hidrocortisona se utiliza mucho para la presión arterial, metilprednisona, prednisolona
son comprimidos, ¿sí? Y que permiten también mucho en el uso de la parte cardiológica. El último grupo, los opioides. Acá tenemos morfina, los opioides, el principal principio activo va a ser la morfina. La morfina se extrae de la amapola, ¿sí? Esta flor tiene unas cápsulas, esas cápsulas dentro tienen una secreción lechosa, de ahí se extrae justamente lo que es el opio, ¿sí? Y dentro de lo que es el opio hay varios principios activos, pero principalmente morfina y codeína son los que más se han utilizado médicamente. La morfina se ha utilizado médicamente para calmar el dolor, ¿sí? Para permitir en el momento en que surge, Paracelso lo lleva, Paracelso es el padre, digamos, de la morfina, y en ese momento lo llamaban la medicina de Dios. ¿Por qué? Porque la gente va al médico por dolor, ¿sí? Y poder salir de la atención médica con el dolor calmado los hacía ver como milagrosos a los médicos. Así que empezaron a usar morfina con todo el mundo. Después, dentro de lo que es el opioide, se ha utilizado la codeína, es el mejor antitusivo que hay. Se utiliza y se utilizó mucho a principios del siglo XX, 1900, había muchos jarabes que se producían justamente con morfina y con codeína para los niños. Recién en la década del 70, en el año 1971 específicamente, las organizaciones de los Estados Unidos, o sea, no Estados Unidos, sino de toda de la ONU, ¿sí? Naciones Unidas, eh, establecieron pautas, había que darle un freno a todo lo que sea el efecto de las drogas y las convirtieron o las regularon, ¿sí? En su comercialización y todo, en el año 71, el año que yo nací, por ejemplo, regularon tres drogas, ¿sí? Una fue los opioides, el otro fue la cocaína y el otro fue la marihuana. Estas tres drogas lo que hicieron fue justamente regular todo lo que tenía que ver con la compra, la venta, el traslado, no el uso, ¿sí? Sino que está restringido la comercialización y todo lo que sea el transporte. Por eso controlan de un país al otro, ¿sí? Para justamente que no tengan ninguna de esas drogas. Bueno, así que primero se utilizaba muchísimo en medicina y bueno, ahora se usa, pero con muchos controles. Después aparecieron la meperidina, el fentanilo. Hoy hay una crisis con el fentanilo en Estados Unidos, ¿sí? Hay una crisis que tiene a miles de personas como zombies tirados por las calles y es por el efecto del fentanilo. Metadona, destropropoxifeno, buprenorfina, tramadol, naloxona son drogas que se fueron sintetizando en base a la morfina y que permiten, en muchos casos, rehabilitar personas que han quedado adictas a la morfina o analgésicos fuertes. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito cómo se dan esos procesos de adicción y que en muchos casos no queda otra. Bueno, son un grupo de sustancias narcóticas. ¿Qué significan narcóticas? Que me producen sueño, o sea, que me hacen dormir, que producen analgesia actuando sobre el sistema nervioso central. Presentan un potente efecto analgésico debido a que inhiben la percepción del dolor. El cuerpo no siente dolor. La morfina ustedes pueden ver en las películas de guerra, las morfinas se le colocan a los soldados, ¿sí? Perdieron una pierna, le colocan una morfina y el soldado está tranquilísimo, ni siente la pierna. Y aumentan el umbral hacia el mismo, o sea que le hacen el dolor, tener más dolor para que yo pueda sentir, ¿sí? Esto significa que en presencia de opioides el cuerpo necesita estímulos extremadamente dolorosos para sentir dolor. Es importante aclarar que no actúan sobre la inflamación, no van a ser antiinflamatorios,
pero como actúan sobre el dolor a nivel central, el cerebro y el resto del sistema nervioso central, son efectivos también en dolores secundarios a procesos inflamatorios. ¿Qué acciones farmacológicas tienen? Producen sus efectos mayoritariamente en el sistema gastrointestinal y en el sistema nervioso central. Provocan analgesia muy fuerte, ¿sí? Miosis, depresión respiratoria, efecto dosis dependiente, o sea que cuanto más yo uso, más va a causar depresión respiratoria. ¿Qué quiere decir depresión respiratoria? Baja mi frecuencia respiratoria, baja la profundidad de las respiraciones. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez voy a respirar más cortito y menos veces en un minuto, ¿sí? Normalmente nosotros llenamos el pulmón cuando respiramos, pero cuando estoy con depresión respiratoria voy a hacer cortito, ¿sí? Poquito. Puede provocar coma y sueño profundo, de hecho se usa la morfina para inducir un coma cuando el paciente lo necesita. Inhibición del peristaltismo gastrointestinal. El peristaltismo era el movimiento natural del intestino que empujaba. Provoca estreñimiento, entonces, porque para todo eso, dificultades en la absorción de fármacos por vía oral. Se utilizó también en niños la morfina en caso de diarreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque provocan estreñimiento. Hay un aumento en el tono del esfínter rectal, aumento del tono, mayor contracción del el anillo muscular del ano. Náuseas y vómitos, estimula directamente el centro de vómito en el cerebro. Sedación y sensación de bienestar, una sensación de euforia, por eso se hicieron adictos, ¿sí? Porque al repetir las dosis se iban haciendo cada vez más tolerantes. La tolerancia por su uso crónico y continuado y se necesitan cada vez dosis mayores, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos, se va a cortar de vuelta, nosotros tenemos 3 tipos de receptores para opioides en el cerebro. Somos el único animal que lo tiene, ¿sí? Mu, kappa y sigma. Yo no puedo predecir cuáles son los que más tengo yo. Tengo los 3, pero puedo tener mucho del mu, mucho del kappa, mucho de 2, ¿sí? Poquito del otro. No tengo manera de determinar cuándo. Con el receptor mu, cuando se une con la morfina, ¿qué me provoca? Una analgesia supraespinal, ¿sí? Que tiene que ver con la columna, no en posición, sino que al nivel del sistema nervioso donde va a actuar. Depresión respiratoria, euforia y sedación moderada. Cuando interactúa con los kappa, voy a tener una analgesia espinal, una sedación más intensa, miosis. Y cuando tengo receptores sigma, me van a provocar alucinaciones, disforia, ¿sí? Disforia es fuera de control, y estimulación psicomotora que tiene que ver con los movimientos, ¿sí? Temblores, convulsiones y demás. Como yo no sé cuáles son los que yo tengo, el efecto que me van a provocar a mí va a ser distinto que el efecto de otra persona, porque cada uno tiene receptores en forma subjetiva, ¿sí? Particular, individual. ¿Cuáles son las complicaciones? Depresión respiratoria, sobre todo en el uso parenteral, espinal y altas dosis. Cuanto más alta la dosis, más depresión. Estreñimiento, sedación excesiva o incluso entrar en coma. Las náuseas y vómitos. La tolerancia, generalmente con su uso crónico. La ineficacia de las dosis, lo que me va a presentarse como una persistencia del dolor o me solucionó un poco, pero no me calmó el dolor, ¿sí? Un alivio inadecuado. Bueno, ahí le puse un poquito lo que es la historia de los estupefacientes, ¿sí? Esto no entra en el examen, les puse simplemente para que tengan una idea. Fíjense que el opio que se saca de la amapola ya figuraba en escritos, ¿sí? 6.000 años antes de Cristo, así que imagínense la cantidad de tiempo atrás. Los egipcios también se manejaban también con la morfina. Todo lo que sea
primero se manejó Asia, ¿sí? Con todo lo que sea el uso recreativo del opio, pero después, digamos, apareció, se armaba tantos problemas sociales que tenían que regular, ¿sí? Entonces pasó a ser el opio subversivo. Entonces lo empezaron a fumar, a consumir en forma escondida, ¿sí? Porque estaba prohibido. Pasaron dos guerras en Asia que se llamaron guerras del opio, ¿sí? Cuando Marco Polo fue hacia Asia, encontró esta planta que la llamaban la planta de la alegría y la lleva a Europa. Cuando la llevan a Europa, justamente se aísla lo que es la morfina en el año 1803, se aísla, se le da el nombre al opio de la medicina de Dios porque era muy buena, ¿sí? Eh, y justamente empieza, se daban en jarabe siempre, y luego empiezan a darlo en forma inyectable, ¿sí? Para tener un mayor efecto. Así que para que tengan una idea, digamos, de cómo fue la historia del opio. Manejo farmacológico del dolor. Al momento de comenzar a aplicar un tratamiento farmacológico es necesario tener en cuenta el tipo de dolor, su intensidad, la vía de administración y los efectos adversos que puedan surgir. Lo principal es definir si es un dolor agudo o un dolor crónico, ¿sí? Dolor crónico mayor a 6 meses. Frente a esto, el médico va a contar con una gran cantidad de fármacos capaces de producir analgesia en el paciente, pero debe conocer las bases de cómo se encara un tratamiento del dolor. Para encarar ese tratamiento de dolor, la Organización Mundial de la Salud estableció esta escalera. ¿Qué quiere decir? Cuando el dolor es crónico, ¿sí? Va creciendo, creciendo y continúa y sabemos que va a continuar, arrancamos con la escalera en el primer escalón. Voy a usar ahí, voy a tener un dolor leve primero, voy a usar los analgésicos AINES, puedo usar los corticoides en algunos casos muy puntuales, puedo usar coadyuvantes. ¿Qué son los coadyuvantes? Hielo, masajes, cualquier otra terapia alternativa, ¿sí? Cuando no me dan resultado más, ya probé todo y no hubo caso, paso recién al escalón 2. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto tiempo va a durar el tratamiento y no puedo ir al escalón 3 de golpe. Tengo que hacerle esperar lo más posible. Ahí voy a empezar a mezclarlo a estos AINES con los opioides débiles, ¿sí? Como codeína, como tramadol. Puedo seguir usando los coadyuvantes también, ¿sí? O sea, el hielo, las terapias alternativas, lo que sea. Cuando ya no tenga combinaciones posibles, voy a pasar al tercer escalón, ¿sí? Ahí están los opioides potentes. Eso lo voy a dejar siempre para la última etapa, las etapas terminales de las enfermedades como el cáncer, ¿sí? No lo voy a usar al principio. Ahora, ¿qué pasa con una persona que fue arrollada por un colectivo, que cayó de un edificio, que está en la guerra y le explotó una granada? No puedo empezar con un antiinflamatorio no esteroide, ¿sí? Necesita ahora mucho poder, ¿sí? Entonces tomo el ascensor y me voy directo al tercer escalón. Voy a empezar con morfina y después voy a hacer el proceso inverso, voy a ir bajando. Cuando ya pasó, ¿sí? La crisis de la enfermedad, ya los huesos se unieron, ¿sí? Cosí todos los músculos, todo lo que se haya roto antes, lo estoy reparando, voy a ir bajando y voy a ir usando los opioides débiles para desacostumbrarme al opioide y después voy a ir bajando al AINE. Por eso el ascensor. Para dolor agudo, uso el ascensor. Para dolor grave, crónico, voy usando el escalón, ¿sí? Algunas personas que vuelven de la guerra con morfina quedan adictas a la morfina, ¿sí? O sea que es un proceso que es muy difícil también. Bueno, entonces, tres grupos. El grupo 1 tiene los analgésicos AINES, ¿sí? El grupo 2 tiene los del sistema, los opioides pero débiles, ¿sí? Y el grupo número 3 tiene los opioides fuertes, ¿sí? Para ir combinando. Lo puedo combinar, quiero terminar, cuando se corta no nos conectamos más.
Puedo ir combinando de un grupo con el otro, ¿sí? Al grupo del segundo, el segundo escalón, los opioides débiles los puedo ir combinando con los AINES para potenciar y puedo ir haciendo todo tipo de combinaciones posibles. El dolor agudo es aquel que tiene un comienzo, un reciente comienzo, sin importar la causa, el dolor agudo debe ser tratado de inmediato, ¿sí? Por eso utilizo drogas fuertes. A medida que el dolor va cediendo, voy a ir disminuyendo, lo que les acabo de explicar. Dentro del dolor agudo, que es fundamental determinar la causa o el origen, ¿sí? Yo tengo que saber por qué le duele, si no, no lo puedo solucionar. La escala descendente tiene su mayor expresión cuando hablamos de pacientes politraumatizados y postquirúrgicos. Si bien hay muchas otras causas de dolor agudo, es importante identificar su origen y su mecanismo. Así lo que se puede hacer, por ejemplo, es utilizar las drogas más eficaces de grupos más débiles, ¿sí? O sea, no ir hacia el más potente. El dolor crónico persiste más de 6 meses. Cualquier dolor que sobrepase el periodo de duración de la enfermedad o lesión que lo produjo. O sea, tuve un accidente y después me quedó un dolor. Acorde a la escalera del dolor, el comienzo empieza con el tratamiento del grupo 1, después voy mezclando con el grupo 2 y con el grupo 3. ¿Sí? Es lo que yo les fui explicando ya junto con la imagen. En el caso de los pacientes oncológicos, el objetivo para el dolor es principalmente el de brindar mayor comodidad, dejando de lado la aparición de efectos adversos. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que tener una mejor calidad de vida. Yo no sé cuántos años va a vivir el paciente, pero cuando está en etapa terminal, no importa que sea adicto, ¿sí? No importa. El tema es que no sufra en sus últimos días. Además, los opioides tienen cierta potencia euforizante al producir analgésica, o sea que levanta el ánimo de aquellas personas que están muy mal. Entre otras, el individuo al no tener dolor va a tener una mayor motilidad y va a estar de mejor humor. Bueno, quedamos justitos, ¿sí? O sea,